Detente, porque si un niño de hoy viera cómo crecimos nosotros en los 80, pensaría que sobrevivimos a otra época. Y tendría razón. No porque fuera mejor o peor, sino porque era incomprensible para quien no la vivió. Había cosas que eran normales, cotidianas, casi invisibles para nosotros, y que hoy simplemente no tienen traducción. Entremos directo, sin rodeos. Estas son cosas de los 80 que los niños de hoy no entenderían. No porque sean tontos, sino porque el mundo ya no funciona así. La primera es esperar. Esperar una semana entera para ver el siguiente episodio de tu serie favorita. No había siguiente episodio. No había maratones. Si te lo perdías, punto. Y eso hacía que cada capítulo importara, que la música de entrada se sintiera como un evento. Hoy, la espera es un error del sistema. En los 80 era parte de la magia. La segunda es vivir sin control remoto, levantarte para cambiar el canal, ajustar la antena, golpear la televisión para que se viera mejor. Muchos recuerdan ese ritual casi sagrado. Hoy parece absurdo, pero entonces era normal y funcionaba. A veces. La tercera es jugar en la calle hasta que oscurecía, sin GPS, sin mensajes, sin saber exactamente dónde estabas. Solo una regla: regresar cuando gritaban tu nombre o cuando el sol ya no estaba. Los niños de hoy no entenderían esa libertad, ni ese riesgo aceptado como parte de crecer. La cuarta es ver comerciales completos, no saltarlos, no evitarlos. Los comerciales eran parte del entretenimiento. Algunos eran más recordados que los programas. Según archivos publicitarios de la época, muchas campañas infantiles se repetían durante años, creando frases y jingles que hoy siguen vivos en la memoria colectiva. La quinta es tener miedo real, no miedo ficticio, miedo de perderte, de equivocarte, de romper algo, de llamar por teléfono a una casa donde no sabías quién iba a contestar. Hoy todo está mediado por pantallas. En los 80, muchas cosas se enfrentaban en vivo. La sexta es crecer sin internet, resolver dudas con enciclopedias, esperar a que alguien supiera algo, aceptar el no sé como respuesta válida. Hoy el conocimiento es inmediato, antes era limitado, y eso hacía que cada descubrimiento fuera enorme. La séptima es reparar cosas, no reemplazarlas. Juguetes, aparatos, televisiones se arreglaban, se abrían, se parchaban, porque no había otra opción. Tirar algo no era automático, era último recurso. La octava es compartirlo poco. Un solo televisor, un solo teléfono, un solo cassette y aprender a esperar tu turno. Hoy cada persona tiene su pantalla. En los 80, la experiencia era colectiva y eso marcaba todo. La novena es el silencio. Silencio real, sin notificaciones, sin música constante. Había momentos donde no pasaba nada y eso estaba bien. Los niños de hoy viven rodeados de estímulo continuo. Nosotros aprendimos a convivir con el vacío. La décima es la televisión como evento familiar. Ver juntos, comentar, reírse al mismo tiempo, asustarse al mismo tiempo. La televisión no era individual, era un punto de encuentro. Muchos recuerdos de infancia están ligados a ese sillón, a esa sala, a esa hora exacta. Y aquí es donde todo empieza a pesar un poco más. Porque muchas de estas cosas no se fueron porque fueran malas. Se fueron porque el mundo cambió y nosotros cambiamos con él. Por eso espacios como VHS Retro existen. No para decir que antes todo era mejor, sino para recordar que era distinto y que ese distinto nos formó. Si alguna de estas cosas te atravesó, suscríbete, activa la campana y deja en los comentarios cuál de estas experiencias un niño de hoy jamás entendería. Este canal vive de memorias compartidas, no de nostalgia vacía, pero lo que viene ahora es todavía más fuerte, porque hay cosas de los 80 que no solo eran normales, eran formativas, cosas que nos enseñaron paciencia, resiliencia, imaginación y también miedo. Cosas que hoy serían impensables, cuestionadas o directamente prohibidas. Si llegaste hasta aquí es porque algo de todo esto te pertenece, porque no solo lo recuerdas, lo viviste. Y ahora vamos a centrar en esas cosas de los 80 que no eran solo diferentes, sino imposibles de explicar a un niño de hoy sin que te mire con cara de incredulidad. Una de las más difíciles de entender hoy es crecer sin supervisión constante. Ir solo a la tienda, cruzar calles, regresar caminando de la escuela. No había mensajes cada 5 minutos. No había ubicación en tiempo real. Había confianza y consecuencias. Aprendimos a medir riesgos porque nadie lo hacía por nosotros. Y eso nos marcó más de lo que creemos. Otra cosa incomprensible hoy es el miedo real a perderse un momento. Si no estabas frente al televisor a la hora exacta, se acabó. No había repetición garantizada. No había grabación fácil. Muchos recuerdan correr a casa solo para no perderse la introducción de su caricatura favorita. Hoy todo está disponible siempre. Antes, el tiempo mandaba. También está la frustración sin recompensa inmediata. Juguetes que no funcionaban como en el comercial, videojuegos difíciles, sin guardados, sin tutoriales, películas que no explicaban todo, finales tristes, inconclusos. Los niños de hoy están acostumbrados a respuestas rápidas. Nosotros aprendimos a quedarnos con preguntas. Otra cosa impensable hoy es aburrirse. De verdad.
sin pantalla, sin estímulo, aburrirse mirando el techo, la calle, la lluvia, y desde ese aburrimiento nacía la imaginación. Juegos inventados, historias absurdas, mundos completos sin gráficos. Hoy el aburrimiento es visto como error. En los 80 era semilla. Hablemos de algo que hoy causaría escándalo. Programas, caricaturas y películas sin filtro infantil. Escenas tristes, muertes, abandono, soledad. Heidi, Marco, Remy, la historia sin fin. Nadie nos explicaba nada. Nadie nos protegía emocionalmente. Simplemente lo veíamos y lo procesábamos como podíamos. Y aunque dolía, nos formó. Otra cosa imposible de explicar hoy es la relación con los adultos. No se negociaba todo, había reglas claras. Un no era un no. Y aunque hoy se cuestione mucho eso, también nos enseñó límites. No crecimos con la idea de que todo era discutible. Algunas cosas simplemente eran así. También está la permanencia de los errores. Si grababas mal un cassette, quedaba así. Si borrabas algo, se perdía. No había deshacer. No había copia de seguridad. Eso nos enseñó cuidado. Atención, responsabilidad. Hoy, el error casi siempre tiene marcha atrás, y luego está algo profundamente emocional. Despedirse sin saber que era la última vez, la última caricatura, el último episodio, el último juego en la calle. Nadie avisaba, nadie decía esto se va a acabar. Simplemente pasaba, y años después lo entendíamos. Los niños de hoy viven con anuncios de despedida, nosotros no. Otra cosa difícil de comprender hoy es la paciencia aprendida a la fuerza. Esperar una llamada, esperar una carta, esperar que algo llegue. No había confirmaciones instantáneas. La espera no era ansiedad, era normalidad, y eso moldeó nuestro ritmo interno. También estaba la televisión como ventana al mundo, no como ruido de fondo. Ver algo nuevo era un evento, un estreno, un misterio. Hoy el exceso mata la sorpresa. En los 80, la sorpresa todavía existía. Y finalmente, algo que resume todo, no sabíamos que estábamos viviendo algo especial. No sabíamos que algún día alguien diría antes era diferente. No sabíamos que eso se llamaría infancia. Simplemente vivíamos. Por eso este tipo de historias tienen un hogar aquí, en VHS Retro. No para decir que los niños de hoy están peor, no para competir generaciones, sino para entendernos, para recordar de dónde venimos. Si alguna de estas cosas te tocó, suscríbete al canal, activa la campana y deja en los comentarios qué experiencia de los 80 crees que hoy sería imposible de repetir. Sugiere temas. Comparte este video con alguien que creció contigo. Este espacio se construye con memorias reales. Tal vez el mundo cambió, tal vez todo es más rápido, tal vez más cómodo, pero hubo una época donde crecer dolía un poco más y por eso recordamos tanto. Gracias por quedarte, gracias por recordar. Esto es VHS Retro.